Estamos, hermanos, hablando este mes de la oración, ¿verdad? Y estamos también hablando sobre el poder de la oración. Los hermanos que estuvieron el sábado, ¿verdad? Ayer, conocimos perfectamente que la única herramienta, ¿verdad? O una de las herramientas que nuestro Señor Jesucristo utilizó para vencer todas las acechanzas del diablo fue la oración. ¿Y qué más dijimos? Ayuno. ¿Y qué más? El conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. Dentro del tema, hermanos, el poder de la oración, vamos a ver un subtema muy distinto al que aparece en nuestro material, peleando la buena batalla. Quiero leer para ustedes en Primera de Timoteo, capítulo 6, y voy a leer exclusivamente el verso 12. Dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oramos. Bendito Dios que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más en esta noche, Señor, darnos cita aquí en tu casa, Señor, en este lugar santo, con el propósito, Señor, de alabar, de exaltar tu nombre, pero también, Señor, de aprender de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra, dejaste la oración también para poder comunicarnos contigo. Tu Santo Espíritu, Señor, dirige nuestro espíritu a una comunión contigo, Señor. Y todo lo hemos recibido, Señor, por pura gracia, por pura misericordia de ti, Señor. Dirígenos también en esta noche al exponer tu santa palabra. Te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Seguramente, mis estimados hermanos, de los que estamos aquí, pocos o quizás casi nadie vivió, por lo menos a través de las noticias, las Primeras y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y estos enfrentamientos en aquellos países trajo consigo mucha tragedia, muchas desgracias, pero las naciones que estaban en combate, ¿verdad? Estrategias, inventos de armas para poder defenderse. Lo cierto es que había una conmoción a nivel mundial. Recientemente, ¿verdad? También nosotros a nivel mundial recibimos otra conmoción, que apenas íbamos saliendo, ¿verdad?, de la pandemia. Y nosotros como cristianos también estuvimos en serios conflictos, en batallas, en incertidumbres, quizás luchando o peleando por no adquirir ese virus, ¿verdad?, que puso de cabezas al mundo. Pero también a nivel espiritual trajo mucho desaliento a la vida de la iglesia. Muchos hermanos todavía están de vacaciones.
fuera todavía. Y yo creo que esos hermanos ya se habían ido de vacaciones mucho antes de la pandemia. Otros aprovechamos la pandemia y nos fuimos de vacaciones y todavía no hemos podido regresar. Otros apenas estamos regresando. Pero yo creo, hermanos, que como dice el Señor, es necesario que estas cosas acontezcan para conocer, para ver quién es un verdadero hijo de Dios. Así que, hermanos, enfrentamos conflictos, ¿verdad?, espirituales, pero también personales. Y la pregunta que quizás podamos hacer: ¿cómo podemos pelear nuestra batalla de la fe contra dos enemigos invisibles? La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero también, hermanos, ante las circunstancias que se viven a nivel mundial. Así que, hermanos, ¿cómo podemos pelear la buena batalla de la fe? Primeramente, mis estimados hermanos, tenemos que recordar que siempre somos hijos de Dios. Eso lo tenemos que tener presente. No olvidarnos. Siempre vamos a ser hijos de Dios. Lo que Dios ha dado a nuestras vidas, lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, es verdadero. Él es fiel. Él no se arrepiente de lo que nos ha dado. Por esa parte nosotros estamos seguros, hablando de la seguridad de la salvación. El problema no es Dios. Dios está seguro de lo que nos ha obsequiado en nuestras vidas. Él está seguro de que nos ha dado la salvación, que Él ha dado el perdón de nuestros pecados. Eso Él está seguro. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Así que tenemos que tener una mente clara, tenemos que tener la verdad bíblica y una vida espiritual. Toda persona que tiene la vida eterna, literalmente es un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros no olvidamos cuál es nuestra procedencia, entonces, hermanos, vamos a tener una fe verdadera, vamos a estar seguros de lo que somos. Cuando el Señor nos dice en su palabra que echemos mano de la vida eterna, nos está recordando que si tenemos la vida eterna es porque somos hijos de Dios, y por lo tanto sabemos que nuestra batalla no la vamos a pelear solos, porque Dios no deja a sus hijos abandonados. Vayamos a Deuteronomio capítulo 20. Dice el verso 1: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Quizás a nosotros no nos sacó de una tierra de esclavitud, de una nación, pero muchos fuimos sacados de las tinieblas. Dice la Escritura
y nos ha traído a la luz admirable. Otros han crecido en la seguridad del Evangelio porque las familias han sido creyentes y ahí han crecido y han vivido seguros en el Evangelio. Pero lo cierto es, mis estimados hermanos, que en nuestro diario vivir, en nuestras preocupaciones cotidianas, si tú llegas a pensar que estás solo, entonces te recuerdo que no es así. Que la palabra del Señor dice que Él está con nosotros. Es más, le dijo a sus discípulos cuando Él ascendía a su presencia: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en ningún momento enfrentamos nuestras batallas terrenales, enfermedades, problemas o propiamente espirituales, no las vamos a enfrentar solos. Vamos a tener siempre la compañía, el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, recuerda quién eres tú. En Apocalipsis, cuando habla a la iglesia de Éfeso, Él le dice: recuerda a los que se han alejado, recuerda por tanto de dónde has caído. Una manera de decir quién eras tú antes de haberte apartado. Y yo creo que nosotros estamos en esa posición de hijos de Dios, por lo cual tenemos que tener presente que como hijos de Dios tenemos muchos privilegios de parte de nuestro Dios. Número 2, tenemos que usar, mis estimados hermanos, las armas que el Señor dejó para combatir las acechanzas de nuestro adversario, el diablo. Vayamos a 2 de Corintios. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Y más adelante podemos encontrar también, ¿verdad?, que el apóstol Pablo habla sobre las armas. ¿Cuáles son esas armas? ¿Se acuerdan? Que especifica, ¿verdad?, la armadura de un soldado. Hace un tiempo, estábamos chamacos, íbamos a casa de mi abuela, pero pasábamos por donde vivía un tío. Mi tío era pentecostés con su esposa, y Biblias de este tamaño, miren, con esta pasta. Cuando los hermanos Pente decían que la Biblia era la espada de dos filos, y reprendían a bibliazos a la enfermedad, al demonio, mi tía estaba mal de sus facultades mentales y le daban con el canto de la Biblia, que era la espada de dos filos. La dejaron peor, ¿verdad? Dice el Señor y argumenta cuán importante en la armadura de Dios, cuán importante es la palabra de Dios. Así que, hermanos, dice el verso 4, porque las armas nuestras, de nuestra milicia, no son carnales, ¿sí? No son carnales. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro quiso que no arrestaran a Jesús? Le quitó la espada al soldado y le rebanó la oreja, y el Señor le reprende, ¿verdad? Reprende a Satanás en la persona
del apóstol Pedro. Porque nuestras armas no son de ese tipo. ¿Cuáles son nuestras armas? Ya dijimos al principio: la oración, el ayuno, la palabra de Dios, ¿verdad? La fraternidad en el cuerpo de Cristo, en la unión del cuerpo de Cristo en su iglesia. Son las armas que podemos tener. La fe también dice, entre otras cosas, que nos van a servir a contrarrestar, mis estimados hermanos, todo tipo de ataque de nuestro adversario, el diablo. En una guerra no solamente en un bando es el ataque, sino los dos bandos se defienden con armas. Siempre hay una respuesta en la batalla de la fe, y es exactamente igual. No solamente vamos a recibir agresiones, tenemos que defendernos, pero defendernos adecuadamente. La Biblia dice que debemos resistir al diablo. ¿Se acuerdan en la tentación de Jesús? ¿Cómo resistió nuestro Señor Jesucristo? Estaba en oración, estaba en ayuno, pero también respondió a cada agresión de Satanás con la palabra de Dios, no con el pensamiento del hombre, sino con la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos que defendernos, pero vamos a hacer uso de las armas espirituales. Hasta una hermosa alabanza ahí, ¿verdad? No son carnales mis armas de lucha, sino poderosas. Las herramientas que Dios nos dejó es lo que tenemos que utilizar en la batalla por nuestra salud o por nuestra vida espiritual, por nuestras enfermedades, por nuestro cuerpo. Debemos pelear, ¿verdad?, de manera correcta. Si estamos enfermos, ¿cómo contrarrestamos las enfermedades? Por medio del sistema inmune. Pero si estamos luchando contra un enemigo invisible como Satanás y sus huestes de maldad, ¿cómo vamos a pelear contra ellos? Y hermanos, implica mucho el sometimiento de tu vida a Dios. ¿Cuánto tú oras? ¿Cuánto tú ayunas? ¿Cuánto tú escudriñas la palabra de Dios? ¿Cuánto tú conoces a Jesucristo? ¿Sí? Hay dos características aquí en este pasaje. Número 1, que nuestras armas no son carnales. Nosotros no vamos a ser objeto, ¿verdad?, de tomar un arma, un objeto contundente. No. Nuestras armas están por encima de sobre todo lo terrenal. ¿Sí? Vamos a pelear en base al conocimiento de la palabra de Dios. Y está por encima de una agresión verbal, de una indirecta, de un gesto. Está por encima de todo aquello. Nuestras armas están por encima incluso de la ciencia. ¿Sí? Dios es el Dios de las cosas imposibles. Yo creo que nosotros hemos sido testigos de eso. Para cuando el médico o la ciencia no encuentra una explicación, el creyente en Jesucristo encuentra un milagro porque ha depositado toda su confianza en el Señor. Nuestras herramientas o nuestras armas tienen la capacidad, y ese es el segundo elemento, tienen la capacidad de destruir fortalezas que ha creado mismo Satanás. ¿Y dónde les va a crear Satanás? Aquí, entre nosotros. Satanás no te va a traer a alguien de fuera para destruir tu fe. Satanás no va a traer de fuera a nadie.
Satanás nos va a utilizar a nosotros para destruir nuestra fe, para querer destruir nuestra fe. Pero dice la Escritura que las armas que Dios nos provee tienen la capacidad de destruir fortalezas. Solo que tenemos que ser muy sabios y muy inteligentes para detectar las acechanzas del diablo. Someternos en oración, ayuno y aprendizaje de la palabra de Dios. De esa manera resistimos al diablo y él se va de nuestras vidas a preparar otras estrategias, porque muy pronto volverá a atacarnos. Esas armas son, hermanos, la oración personal. Vayamos a Mateo capítulo 6. Verso 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que, hermanos, tus oraciones o tus intercesiones deben ser en primero de manera personal. De nada sirve, mis estimados hermanos, y con todo respeto lo digo, de nada sirve que vengas, expongas tu petición, pero en casa tú no estás humillado o humillada delante de Dios. Así que, hermanos, siempre que tengas una petición, ve por delante, porque el necesitado eres tú. Nuestro Señor Jesucristo, cuando atendía las necesidades de las personas, el Señor veía la fe, la seguridad, la confianza de la persona en el Hijo de Dios. Y Él decía: tu fe te ha salvado. Así que, hermanos, tus oraciones personales es una herramienta importante para defenderte. Pero también, hermanos, la oración en familia. Vayamos a Santiago. Capítulo 5, verso 14 al 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero esta oración está condicionada ¿a qué cosa? A una vida limpia, íntegra, a una vida de confesión, de no ocultar nada delante de Dios. Ciertamente Dios escucha nuestras necesidades, pero Dios va a escuchar la oración íntegra, una oración que no va contaminada con el pecado. Y si has pecado, entonces la acción primero es confesar tus pecados delante de Dios. Que Él en su infinita misericordia te va a responder, porque Dios ama al pecador. Así que, hermanos, siempre es bueno orar en familia, siempre es bueno orar con la iglesia, ¿verdad? Pero podemos decir que es el segundo elemento. A tu oración personal, agrégale una oración en un pueblo de fe, en una comunidad de fe.
Vayamos también al Evangelio de Mateo, y es importante la palabra de Dios. No solamente es la oración personal, la oración grupo. Vayamos a Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? ¿Es necesario ponerse de acuerdo? El poder de la palabra de Dios. Si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, y oramos al Señor, ¿qué va a pasar? Dios va a responder a nuestra petición. Y eso es común en la vida de la iglesia. Cuando vamos a iniciar un proyecto, ya sea familiar, ¿verdad?, o en la vida de la iglesia, o fuera de la iglesia, si nos ponemos de acuerdo, Dios también va a responder, porque Él es fiel. Él ha prometido. Muy bien. Y vayamos a Primera de Pedro para concluir con esta sección. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar? ¿En base a nuestros pensamientos, criterios? ¿En base a nuestra educación o formación que hemos recibido? No, de ninguna manera. Tiene que ser bajo las condiciones que Dios mismo establece. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no con el pensamiento del ser humano. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder de Dios que da. Conforme a lo que Dios te da, vas a administrar la palabra. Y así sucesivamente. Debe haber coherencia, mis estimados hermanos, en nuestra vida de oración, pero en el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios. Tercero, vayamos a Efesios capítulo 5. Y ya con esto vamos a concluir. Efesios capítulo 5, verso 11. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Tenemos que reprender, hermanos, toda obra del enemigo. Claro, hermanos, no todo es obra del enemigo, y no todas las enfermedades son obras del enemigo, ¿verdad? No tenemos que satanizar todas las cosas. Algunas son causadas por nosotros mismos, otras pueden provenir de Satanás, pero las obras donde nos van a llevar a discusiones, pleitos, contiendas, mis estimados hermanos, son obras del diablo. Tenemos que saber, hermanos, que uno de los propósitos satánicos es la muerte. Satanás desea llevarse consigo a muchos a la muerte, y lo está logrando. Está llevando mucha gente
Afortunadamente nosotros no vamos a ser de ese tipo de gentes, porque Cristo nos ha rescatado, pero Él está llevando a mucha gente y créeme, va a intentar arrastrarte a ti también a la muerte eterna. Así que Él puede atacar tu cuerpo. ¿A través de qué? De enfermedades, a través del miedo, a través de las angustias, a través de las preocupaciones, y la preocupación te va a llevar a la depresión posiblemente. Intentó, ¿verdad?, contra nuestro Señor Jesucristo, no lo va a hacer con nosotros. Nosotros como hijos de Dios no debemos participar en sus obras. ¿Cuáles son las obras o los deseos de la carne impulsados por Satanás? ¿Cuáles son esas obras? Eso lo debemos de saber. ¿Cuáles son? Iras, contiendas, divisiones, borracheras, ¿qué más? Hechicerías, orgías, idolatría, adulterio, bueno, ahí están todos los elementos, que todavía muchos de esos elementos perduran en nuestra iglesia. Una ocasión escuché a un hermanito de la iglesia, líder de la iglesia: ay, hermano, es que me hicieron tanto daño los hermanos y ya los perdoné. Sí, ya los perdoné, pero no los quiero ver aquí en mi casa. A usted le acepto porque usted es pastor nuevo de aquí, dice, no de esta iglesia, obviamente, no, porque usted es el pastor nuevo de aquí, pero ni al pastor ni a los hermanos no los quiero ver aquí. Ya los perdoné, Señor, pero no los quiero ver aquí. Los veo y se me revuelve el estómago. Así decía el hermano. Eso es obra de Satanás, que nos impide cumplir con la palabra de Dios. Amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Si amamos a nuestros enemigos, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aquella persona que te ofendió se avergonzará de ti cuando tú le muestras un carácter amable, apacible, mostrando el amor de Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios no debemos participar en esas obras, no más, hermanos. Predomina el amor de Cristo, la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que concluye el pasaje: contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que tenemos que practicar. El texto que hemos leído nos muestra que las obras del enemigo pueden ser reprendidas y tenemos que reprenderlas en el nombre de Cristo Jesús, con fe y sin temor alguno. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A dónde tenemos que acudir nosotros para deshacer las obras del diablo? ¿Se acuerdan cuando mandó a los 70? Iban contentos porque hacían muchos milagros y señales, pero hubo uno que no le pudieron sacar el demonio, ¿verdad? Y Señor, ya hemos hecho de todo. ¿Y cómo le dijo al Señor? Generación de víboras, ¿verdad? Este género no sale sino con oración y ayuno.
El pasaje principal dice que nosotros debemos echar mano de la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos que acudir a Él. No enfrentemos solos, ni te sientas solo. Tenemos una gran compañía. Tenemos un Dios sumamente poderoso que va a actuar en favor de nosotros siempre y cuando encuentre fe suficiente en nosotros. Que Él nos encuentre haciendo lo correcto. Él peleará nuestras batallas. Nosotros estaremos tranquilos, pasaremos la prueba, pasaremos la situación, porque Dios nos sacó adelante.